y la titulé de esta manera: Dios es quien reparte los dones y los talentos entre sus hijos. Y los reparte entre los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Bueno, si somos hijos de Dios, usted tiene dones y talentos que el Señor le ha dado. No solo los talentos naturales, que cuando usted nació de su padre y madre terrenal, Dios le dio y le brindó, que seguramente tenemos, y varios. Hoy vamos a ver el más importante de esos. Pero también de dones espirituales, porque ahora somos seres vivificados en el Espíritu y necesitados de estas herramientas espirituales que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos está repartiendo. Necesitamos de estas herramientas, amados hermanos. En la serie que estamos viendo los domingos de Poseed la Tierra, es claro que esas herramientas, estos dones espirituales se relacionan claramente con la armadura de Dios, con las armas que el Señor nos ha dado para luchar la buena batalla de la fe. El pasaje principal de hoy, el Señor nos lleva a 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 en la Reina Valera dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En la Dios habla hoy dice: Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. Fíjense, estos dones son la prueba indubitable de que el Espíritu mora en nosotros. Por eso muchos cristianos no tienen puesto bien el yelmo de la salvación, porque ni saben si son salvos. Ay, ¿seré yo salvo? Porque mi vida no ha cambiado mucho. Es que no practica ¿qué? Los dones del Espíritu Santo. No los usa como la palabra nos manda una y otra vez a usarlos. Repito, en la Dios habla hoy, me gustó cómo lo dice: Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. El título de la predicación de hoy es un concepto que el Señor quiere que nos quede bien grabado en nuestra mente y corazón. Dios es quien reparte los dones y los talentos entre sus hijos. Esto es porque los dones y talentos simplemente son de Él, ¿verdad? O sea, Él los reparte porque Él los tiene, son de Él. Los dones y talentos que tenemos cada uno de nosotros significa que no son nuestros, no son de nuestra propiedad, son de Dios. ¿Estamos de acuerdo con este principio básico pero fundamental? Amén. Yo creo que todos debemos, como cristianos, como hijos de Dios, estar de acuerdo con este principio. Es importantísimo, mis hermanos, porque si estamos de acuerdo, en verdad, no tendremos ningún problema de usar los dones y talentos que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? No tendremos ningún problema en usarlos. ¿Para qué? Para el Señor, porque son de Él. Esto es necesario digerirlo bien, mis hermanos. Cuando realmente tomamos en serio este principio, que los dones y talentos que tenemos son de Dios, deberíamos entonces claramente usarlos a favor del dueño de esos dones y talentos, porque son de Él. Y Él nos ha brindado un instructivo bien claro de cómo usarlos y para qué. Deberíamos usarlos claramente con la instrucción y el mandato del verdadero dueño. Fíjese, hay muchos dones que Dios nos ha dado, pero ¿cuál es el más básico y primordial, verdad, de los dones que nos ha dado el Señor? ¿Cuál es? Cuando nacimos de nuestras madres terrenales, ¿cuál es? ¿El don de qué? De la vida misma. Porque si no existiéramos, ¿usted se puso a pensar alguna vez de no existir? ¿Sí entiende la no existencia? Es un concepto filosófico muy profundo, aunque no parezca. No existir. Es un concepto de decir, híjole, no existo en ningún lado. En ningún lado existo.
O sea, si no existo, pues no pienso, no siento, no vivo, no hago, no puedo hacer nada, porque simplemente no existo. Y Dios nos ha permitido la existencia misma, la vida misma. Y la vida, no cualquier vida, una vida a imagen y semejanza de Dios. Es algo espectacular, mis hermanos. Ya con eso no tendríamos ni tiempo ni fuerzas para darle gracias a Dios, ¿verdad? Por ese solo don. Ese don es más que suficiente para poder alabar a Dios. En el relato bíblico está bien claro que la vida viene de Dios. Si vamos a Génesis 2:7, en la Reina Valera, Génesis 2:7 dice que entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, para darnos un cuerpo, la materia, y sopló en su nariz aliento de vida, o sea, en la nariz del hombre, y fue el hombre un ser viviente. O sea, el Señor solo con soplar, solo con hablar, significa Él puede dar vida. Él creó todo el universo que hablando, ¿verdad? Con la palabra. Ese es el Dios poderoso. Es inentendible, ¿verdad? Que alguien pudiera crear algo, ¿verdad? De la nada. Y solo un Dios todopoderoso como el que nosotros conocemos es digno de ese milagro, ¿verdad? Deuteronomio 32:39 en la Reina Valera, Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. O sea, no es que hay una multitud de dioses como los griegos, los romanos, los hindúes, ¿verdad? No, solo hay un Dios verdadero, un Dios vivo, dice. Yo hago morir y yo hago vivir, dice la palabra. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Cuántos decimos amén? En esto hay que decir un amén bien firme, amados. Nuestro Señor Jesús lo dejó bien claro en el Evangelio de Lucas 20:38, en la Reina Valera, Lucas 20:38, cuando Él dijo: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Nuestro Dios es Dios de vivos. Él es el único Dios vivo y no hay otro, como leímos en Deuteronomio 32, y Él da vida a las personas. La función de un Dios vivo, ¿qué es? Repartir vida. Él reparte de lo que Él tiene, vida. Y nos las ha dado a nosotros, mis hermanos. Siéntase privilegiado. El otro día estaba viendo cómo se genera la vida. Y vemos como el espermatozoide, cuando llega al óvulo y entra en el óvulo, se genera una luz. ¿Usted ha visto ese video? Hace poquito se ha vuelto viral. Y esto ya lo sabían los científicos hace unas décadas. Y se forma una luz. Qué espectacular, ¿verdad? Y después de la luz ya se forman los gametos para formarse al ser viviente, ¿verdad? Al feto que da lugar a la persona. Es algo espectacular la vida, mis hermanos. Es algo espectacular. También sabíamos de hace mucho que muchos espermatozoides llegan al óvulo, pero solamente uno lo fecunda. Y todos los demás mueren. O sea, siempre decimos, si nacimos, ya usted es porque ganó la carrera. Es un privilegio, la verdad, la vida misma. Y el Señor nos las ha dado, mis hermanos. Significa que no solo Él sopló aliento de vida, sino que Él sopló la vida de Dios en nosotros como hijos de Dios. Cuando nuestra vida se ata a la vida de Dios, escuche bien, cuando se ata nuestra vida a la vida de Dios, es cuando pasamos a tener vida eterna. Por eso el cristiano que vive la relación con Dios está seguro en Cristo. Nada lo aparta de Dios. Nada puede contra Él. Vieron que dice que ni la muerte, ni esto, ni lo otro, ni ángeles, ni potestades, nada puede con mi seguridad que yo tengo en Cristo. ¿Por qué? Porque mi vida está atada a la de Él.
pasamos a tener esta vida de eterna. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros creímos, que es ahora nuestro Padre, es eterno. Él está por sobre el tiempo, significa, el tiempo no lo afecta. El tiempo es una creación de Dios. Él está fuera del tiempo, eso significa eterno. Entonces, si nuestra vida está unida a la vida de Dios, es porque nosotros estamos unidos a la vida misma que es Dios, ¿verdad? Y así trascendemos de esta vida temporal en la tierra. La muerte, como dice la palabra, ya no se enseñorea de nosotros. No tiene poder la muerte sobre el cristiano. Por eso, Cristo, que murió por nuestros pecados, hace que vivamos dominando, o sea, venciendo al pecado. Claro, eso significa que no es que siempre lo vencemos, porque seguimos siendo seres imperfectos en esta carne, ¿verdad? Hay tentaciones, pero nosotros no practicamos el pecado, no practicamos. Eso lo dije la semana pasada en la enseñanza del miércoles pasado. No podemos practicar el pecado, no podemos caer sobre un pecado una y otra vez de manera recurrente. Eso no es lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos discierne y nos dice. Hubo una época en que yo caía recurrentemente en un pecado y el Señor fue bien claro conmigo. Me planteó bien claro, o sea, me pintó la raya, como dicen. Si sigues así, vas a caer como la puerca que volvió a revolcarse en el lodo. Y fue bien claro. Entonces yo ahí dije, híjole, ¿qué decisión voy a tomar? La decisión que tomé, pues usted ya la sabe, por eso estoy aquí, ¿verdad? Pero pude haber tomado la otra decisión, ¿verdad? Ay, me vale el Señor, ya. Bueno. Y ahora no estaría aquí, quizás ni estaría vivo, ¿verdad? Lo más probable. Allá por hace 2 décadas, el doctor sí me había dicho, usted si sigue así, no creo que viva mucho, me dijo, así me la dijo. Pues yo andaba ya todo así, con los ojos negros. El hígado me dolía un montón, me dolía muchísimo el hígado, por tanta tomada, ¿verdad? Y sí, y por tantas desveladas. Y gracias a Dios me rescató de eso, ¿verdad? Pero tuvimos que tomar decisiones. La decisión de aferrarnos a la vida eterna, al Dios vivo, al Dios eterno, ¿verdad? En el pasaje que estamos hablando de Lucas 20:38, que dice, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ese para Él todos viven se refiere a Abraham, Isaac y Jacob en el pasaje, en el contexto, ¿verdad? Los principales patriarcas de Israel. Aquí los saduceos que no creían en la resurrección lo estaban confrontando, ¿verdad? Con doctrinas de hombres, sus propias doctrinas, ¿verdad? Que esas que se arman, las personas nos armamos en la cabeza pensando que son verdad, pero no lo son. Y ellos pensaban de que no había resurrección. Entonces Jesús le dijo, mira, vos, ¿qué caso tienes si en esta vida es todo y ya se mueres y ya pues no existe más vida? Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Para qué está Dios entonces? ¿Por qué Dios es eterno? Entonces nos comparte una vida limitada. No tiene lógica. Entonces dice, no, cuando Moisés se dice, yo me encontré con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, significa que Dios está junto a ellos, porque ellos están vivos, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Ellos habían morido. Ya ando bien, ya me van a regañar. Habían muerto hace casi 1900 años, imagínense. O sea, y Jesús les está diciendo, ellos están vivos, gozándose con Dios. Es una realidad, porque Dios les compartió de su vida y su vida es eterna. Es como cuando decimos, si pongo un pedazo de madera en una fogata, ¿verdad? Una fogata que hay madera quemándose, ¿verdad? Con el fuego. Si yo pongo una madera y la meto en la fogata, pues ¿qué va a pasar? Pues la madera se prende fuego. Está unida a la fogata ahora. Es lo mismo, es el mismo concepto. Este Jesús
se presenta como aquel que nos abre esa posibilidad de unirnos al Padre que da vida. En Juan 14:6, no lo busque, todos lo conocemos de memoria, ¿verdad? Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nos unimos a Cristo por medio de la fe, en creer en su obra, en lo que Él hizo. Ese es el evangelio en que hemos creído. Y nos trae reconciliación con el Padre. Ahí es cuando encontramos el camino. Ahí es cuando encontramos la verdad. Y ahí es cuando tenemos vida eterna, mis hermanos. Todo el propósito que necesitamos para vivir la plenitud de la vida que Dios quiere que vivamos en esta tierra. Aún y a pesar de los muchos errores que hemos tomado, Dios puede cambiar eso. Y la Biblia está lleno de ejemplos, mis hermanos. Mire José, de esclavo, ¿se encuentran? De esclavo y después de esclavo violador, ¿verdad? Presunto violador, ¿verdad? Y encarcelado. Esclavo encarcelado a ser el primer ministro del imperio más grande del mundo. Ese es el Dios que conocemos, mis hermanos. Y así como obra en José, así obra en nosotros, con el mismo amor, con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, mis hermanos. Antes de nuestra vida en Cristo, ¿la recuerda? Corríamos la carrera de la vida con propósitos ¿qué? Temporales. Por eso no habíamos encontrado el camino que es Cristo. Habíamos muchos caminos, muchas filosofías y andábamos con estos propósitos que son todos temporales, como pues, las cosas materiales que la vida, la fama, todo lo que el mundo ofrece. No puede ofrecernos más que eso, porque no es eterno este mundo. El mundo va a pasar, mis hermanos, va a terminar. Muriendo en este cuerpo, todo lo que yo corrí, la carrera, lo que yo pensé que era lo más importante para mi vida, todo eso se va a acabar, mis hermanos. Y mientras corría esa carrera por ese camino, mientras yo más me adentraba por ese camino que este mundo me ofrecía, que me proponía Satanás, ¿qué me pasaba? Más cargas, ¿verdad? Más vacío en mi corazón, más muerte. Más me alejaba del camino que Dios tenía para mí. Y eso todo lo hemos vivido, ¿verdad? En mayor o menor medida. Andábamos perdidos como una oveja sin pastor, ¿verdad? Como decía el salmista. Pero Dios nos encontró, ¿verdad? Y nos rescató. Gracias a Dios. También mientras yo tenía mi verdad, ¿se acuerdan cuando andamos en nuestras propias verdades? No, yo tengo mi verdad, ¿verdad? Ay, armamos todas, ¿armada en qué? En filosofías de hombres, en mi corazón engañoso. Y muchas veces, la primera vez, acuérdense las primeras veces que leía la Biblia, especialmente libros como los Salmos, Proverbios o Eclesiastés, y de repente se encontraba, ¿verdad? Híjole, ¿esto está mal? ¿A poco esto está mal? Híjole. Y se encontraba con otra verdad. ¿Se acuerdan? Cuando se empezaban las primeras veces que leía la Biblia, ¿cómo lo confrontaba la palabra de Dios? Bueno, armábamos, construíamos, edificábamos nuestras vidas en mentiras. Y íbamos en camino a destrucción, pero gracias a Dios, Él nos rescató. Hay muchos ejemplos, fíjese, 2 ejemplos claros, con eso es muy fácil de discernir cuando uno anda en la mentira. Por ejemplo, el concepto del amor. Ya sabemos cómo el mundo define amor. ¿Cómo el mundo define amor? Aprobarle todo al prójimo, ¿verdad? No lo ofendas. Si no lo ofendes, es porque lo amas. No tienes que ofender. Mas, sin embargo, cuando Cristo vino, ¿qué empezó a hacer? Empezó, entre comillas, a ofender, ¿verdad? A decir bien claro, yo no he venido a traer paz y no espada, a dividir. Y uno dice, ay, espérame, no es como que Cristo no es unión. Sí, es unión en la verdad de Dios, pero la verdad de Dios divide.
en el mundo. En el mundo causa división. Gente que rechaza esa verdad y gente que la acepta como buena. En el mundo, aprobar es amar. No, está bien. Yo no digo nada. Sí te puedes casar hombre con hombre, mujer con mujer. Sí puedes tener varias mujeres. No hay problema. No te quiero ofender. En cambio, en la verdad de Dios, eso se llama adulterio, fornicación, perversión sexual. Y Dios lo condena. ¿Con qué? Con que pues no heredarán el reino de Dios. Punto. Yo no me ofendo ya de eso. Antes, cuando yo era fornicador y mal pervertido, pues sí me ofendía eso. Pero ¿qué causó la ofensa en mí? Que yo recapacitara. Me hacía pensar, híjole, espérame. ¿Mi verdad en la que yo he construido mi vida será bien? Y pues miraba a mi mujer, pues toda mal. Yo todo mal. No, aquí como que algo, siento como, aquí hay gato encerrado, decía, ¿verdad? Y nomás viendo mi condición de mi vida me di cuenta de que no, pues no, esta no es la verdad. Pero ¿cómo cuesta, verdad? Afirmarse en la verdad de Dios. Pero esa verdad es la que nos protege y justamente amar es eso, protección. Amar es proteger, mis hermanos. Es lo que los padres bien sabemos, que a veces les tenemos que decir no a nuestros hijos porque los queremos proteger. No salgas con estos amigos. Ay, ¿por qué? Son mis mejores amigos de la escuela y tú me enviaste a esa escuela. No. Estos amigos andan en la fiesta. Yo no te quiero con ellos. Ay, ¿a poco los voy a ofender? No, el cristiano tiene que amar. No, pero no lo vas a amar haciendo la fiesta juntos. Ellos tienen que ver lo diferente que eres, etcétera, ¿verdad? Los quiere uno proteger. Y esa es la manera. Protegemos a través de la verdad de Dios. El concepto de amar, también el concepto de amigo, ¿verdad? En este mundo es fácil llamar amigo a cualquier persona que conozca. Nomás por conocerlo, por ser un compañero de escuela, por estar en el mismo trabajo, incluso con todos mis parientes. No, son mis amigos. Y hasta desconocidos. Aquí en México se suele decir, amigo, dame. Y decimos y usamos esa palabra muy frívolamente, muy banalmente, amigo. Pero muchos de esos amigos, entre comillas, pues nos traicionan. Mientras más años pasamos en esta vida, más traiciones vivimos en este mundo. Claro, yo ya no las busco, porque ya no tengo esa clase de amigos, simplemente. Esos amigos, pues traicionan, buscan que me vaya mal. Se ponen contentos cuando algo mal me pasa y tienen envidia cuando algo bueno me pasa. ¿Conoce de esos amigos? En el mundo está lleno de esos, lleno. Siempre lo he dicho, ni siquiera pagan la cuenta por mí. Y siempre se escapan al momento de la cuenta, ¿ves? O sea, voy al baño y después no se aparecen. Ni la cuenta pagan por mí, ¿verdad? Pero borrachos dan la vida por mí. Entonces, esa es la verdad de los amigos del mundo. Pero así, hay muchos cristianos que dicen, mi mejor amiga es doña Pepita. Ella es cristiana, no, es católica o es mormona, pero es mi mejor amiguis. Le cuento todo, soy bien íntima con ella. Yo digo, bueno, la Biblia no dice eso. Esa es su verdad. ¿Y cómo le va a ir? Tarde que temprano va a ser engañado por ese amigo, va a ser traicionado. Ay, hermano, ¿qué lúgubre futuro ve para esas cosas? Es que es lo que la verdad de la palabra de Dios nos dice. Siempre es así. Fíjese, el adulterio en los matrimonios ha aumentado a niveles tremendos. Y como los gringos sacan estadística de todo, dice que más de la mitad de los matrimonios adulteraron en algún punto de su vida. O sea, yo me quedo. Y la proporción de mujeres es mayor que la de varones en el adulterio. Ahora, imagínense, yo me quedo, no puede ser. Pero, fíjense, el número 1 de personas con quien adulteran, ¿sabe cuál es? Los amigos. Imagínense, con amigos así como dicen, ¿no? Sí, ¿no?
Bueno, es obvio que de amigos estos no tienen nada, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque es una farsa que yo me he armado en mi cabeza. Es una mentira. En el mundo es fácil catalogar de amigos a cualquiera que esté cerca mío. En cambio, la verdad de Dios, ¿qué nos dice? Proverbios 17:17, en la Reina Valera dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, cuando más lo necesitas, el amigo verdadero va a estar para ti. Amén. Eso dice la palabra. Y aquí la palabra, en todo tiempo ama el amigo. Amar aquí en el hebreo tiene que ver mucho con lealtad. Ser leal. Leal. Íntegro. Oye, si está mal el amigo, decirle, oye, estás mal. No, no está bien. No, mira, está bien, todos nos aventamos una canita al aire. No hay broncas. No. Un amigo es leal con la verdad. Y la verdad es de Dios. Hablando de la verdad de Dios, ¿quién mejor para demostrar su lealtad y amor que el Señor, verdad? Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 12, en la traducción viviente. Juan 15:12 dice, el Señor dice así, está enseñando de lo que en verdad es el amor y la amistad, ¿no? Lo que estuvimos hablando, los principios que más tuerce este mundo, el diablo, para que nuestras verdades sean mentiras, ¿verdad? Tremendas, que nos destruyan nuestras vidas. Y el Señor bien claro acá dice en Juan 15:12, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Dios? Versículo 13, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Fíjese a qué nivel lo lleva el Señor. O sea, antes de decir, yo soy amigo del otro, piense el nivel que lo lleva el Señor. ¿Yo puedo dar la vida por ese otro? Ahí ya cambia, ¿verdad? Ya cambia. Por eso hay que tener cuidado con decir, yo soy amigo de este. No. ¿Puedes dar tu vida a cambio de la de él? Es lo que el Señor propone aquí en la definición. Versículo 15. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Toda la revelación del plan de Dios para con nosotros los hombres. Toda la revelación de su carácter, de su manera de actuar. Todo su plan de salvación. Toda la revelación de sus mandamientos, decretos e instrucciones para con nosotros. Todo fue dicho y dado testimonio en la figura y en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros hemos creído. Miren, ahí está, ¿no ven? No dejen los cafés y esta es la evidencia. Ya me quedé. Todo fue dicho y hecho en el testimonio vivo que Jesús nos dio. No hay manera de escapar con la típica, yo no sabía de esa revelación. Pues no está escrito eso, está escrito, yo creo que no está escrito. No entiendo lo que está escrito, ¿verdad? No hay manera de salirse con esta. ¿Se da cuenta, mis hermanos, qué definición de amor y amistad nos plantea el Señor? Se da cuenta de la diferencia abismal de lo que el mundo piensa y que lo que Dios piensa de un mismo concepto como es el amor o como es la amistad. Son totalmente opuestos. Por eso tenga cuidado cuando define conceptos, porque de acuerdo a cómo define esos conceptos va a vivir y edificar su vida. Y si es padre de familia, su familia. Van a caer muchos. ¿Puedo yo acabar rodeado de amigos, entre comillas, que solo buscan aprovecharse de mí? Que no buscan que me vaya bien. Entre semana estaba hablando con mi hijo Darío, ¿verdad? Y yo veía que agarraba los sobres y decía, no, lo del mundial, ¿verdad? Y no sé, y no los abría. Yo decía, ¿y por qué no los abres? No, es que los quiero abrir con mi amigo. Ya dije, no, vieron que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad? Yo dije, no, pues aquí hay ahora todo encerrado.
Entonces le dije a mi esposa que los acompañaran cuando estén juntos y dicho y hecho. Él los abría y el otro veía que algo no tenía y se la cambiaba por cualquier figurilla, ¿verdad? Que él le sobrara. Y entonces ya me estaba mi esposa viendo y yo ya le dije, mira, no tienes que hacer lo que tus amigos te dicen. Tú lo tuyo pégalo primero y lo que te sobra y lo tienes repetido, vas y lo intercambias con tus amigos. 1 a 1, no hay broncas. Y ya fue con mi instrucción y ya empezó a hacer así. Entonces ya veo que no podía hacerle el cuento del tío, ¿verdad? A Darío. Entonces agarró la figurilla y la escondió en su álbum así, el amigo, el amiguis. Y después mi esposa lo vio. Entonces ella dice, ay, y después Darío se dio cuenta que le faltó. Entonces mi esposa dice, bueno, vamos a hacer así. Cada uno levante su álbum y agítelo, quizás esté ahí. Y el amigo hizo así, cayó aquí está. Y Darío, ay, mira, estaba aquí. Y el amigo, sí, ay, ¿cómo habrá estado ahí, verdad? No, hombre. Y así, pues, imagínense, durante más de 10 días, ¿cuántos cuentos del tío se habrá comido el Darío, verdad? Por eso era el más popular, decían ahí con la figurilla, ¿no? Nomás andaba ahí repartiéndolas, el pobre. Pero bueno, ese es el concepto de amistad que tiene en el mundo. Tengan cuidado. Pero mi concepto de amistad y de amor debe ser parecido ¿a quién? Al de Dios. Por eso el consejo de Dios es, rodéate de amigos que son amigos de Dios. Lo repito, rodéate de amigos que son a su vez amigos de Dios. Amén. ¿No me cree? Salmo 119, versículo 63, en la traducción viviente. Salmo 119, versículo 63, traducción viviente, dice, soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. ¿Cuántos decimos amén? Hay que decir amén. Para ser benditos en el amado, tenemos que hacerle caso al Señor. Empezar a cuadrar mis conceptos y desecharlos si no cuadran con los de Dios. Y no al revés, no desecho el de Dios y le pongo el mío. Y sigo con la vida torcida. Que la verdad de Dios sea suya, mi amado hermano. Que la verdad de Dios penetre su corazón y la haga suya. Y si andamos en el camino siguiendo a Cristo, guiados por el Espíritu Santo, y buscamos la verdad de Dios para tomarla como la única verdad absoluta, tendremos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Hermanos, pongámonos a pensar cuán bueno es nuestro Dios. Pongámonos a pensar. Se vale meditar en cuán bueno y cuán bondadoso es el Señor, ¿verdad? Se vale. A mí me encanta escuchar, ahorita, miren, con la tecnología, uno se pone el YouTube y empiezan los salmos. Me encantan las versiones lo hablan tan bien, ¿eh? Lo expresan de una manera tan hermosa. Y ahí entramos en comunión con el Señor. Pero si no tiene estos momentos a diario con el Señor, ¿usted cómo cree que va a tener sus conceptos alineados en el camino del Señor, en la verdad de Dios? ¿Y cómo cree que la vida de Dios va a estar morando ahí bien y usted va a estar contento, verdad? Y seguro de la salvación. Claro que no. Hermanos, pongamos a pensar lo bueno que ha sido conmigo el Señor. Porque ahora que le conocemos, que conocemos su camino, conocemos su verdad, conocemos y experimentamos su vida, podemos disfrutarla, mis hermanos, disfrutar este camino. Por más enfermedad y escaseces y tropiezos y gente que nos ponga cosas malas, las disfrutamos, nos gozamos en este camino que el Señor preparó. Nos gozamos en la verdad, en la palabra de Dios. Nos gozamos en la vida que Él nos ha dado. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, Reina Valera, Primera de Juan 5:11, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y si Dios me dio vida eterna y ya encontré esa vida escondida en Cristo, ahora debo de vivir para Cristo. Debo de vivir, empezar a vivir. Ahora, ¿qué quiere el Señor de mi vida?
¿Qué busca que haga yo? Él me dio todas las herramientas para poder hacerlo bien. Repito, comenzando por la vida misma, ¿verdad? Que tenemos vida. Pero todos los hijos de Dios tenemos otros dones y talentos que Dios nos ha dado. Si volvemos al pasaje principal de hoy, sabremos qué significa usarlos ahora para Cristo, usarlos para el Señor. 1 Corintios 12:7, lo voy a leer ahora en la traducción viviente. 1 Corintios 12:7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Eso se trata la iglesia. Usar bien los dones y talentos que Dios nos entregó es hacerlo según su voluntad, según lo que el dueño de esos dones y talentos nos pide. Y aquí nos está diciendo bien claro y sin lugar a dudas, para que nos ayudemos mutuamente. A ver, ¿qué está haciendo por su hermano? ¿Qué está haciendo en su familia? Yo a veces hay hermanos que les digo, no, mire hermano, el Señor oré y el Señor me ha puesto que usted en su familia ahí está su ministerio ahora. En este tiempo, su ministerio principal está en su familia. Y he escuchado, hermano, ay hermano, también, es que cómo supo que, no, yo no supe ni sé, Dios no me reveló nada más exacto que eso, pero usted sí sabe, ¿verdad?, cómo está su familia. Entonces, en su familia está su ministerio principal. El ministerio principal de cada uno de los hijos de Dios está en su familia. Si tiene en su familia gente incrédula, gente que ha apostatado, gente que ha renegado, gente que está violenta, gente en vicios, practicando el pecado a diestra y siniestra, bueno, ahí está su ministerio, mi hermano, mi hermana. No la piense muy lejos. No está en África, no está en el sudeste asiático, no está en Cancún, no está en Puerto Vallarta, Está ahí en su familia. Amén. Primera de Pedro 4:10 en la Reina Valera dice, Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí ministrarlo a otros, la palabra ministrar es diaconeo. Ya la conoce esa palabra de diáconos. Diaconeo, que significa ser servidor, servir a otros, administrar estos dones, ayudando ¿a quién? A otros. Fíjese. Muchas veces andamos mal, pero la mejor manera de estar en ese bache, en ese pozo, en ese lodo cenagoso, llámelo como quiera llamarlo, en esa circunstancia difícil, en esa adversidad, la mejor manera es salir sirviendo a Dios. Eso no me cabe la menor duda. Dios acomoda todo para los que le amamos, todo lo acomoda, en serio. Si le digo cómo, dice, ay, ¿cómo hermano no trabaja? Y en lo secular, pues sí, ya dejé de trabajar, pero el Señor me dijo que ya me dedique a esto. Y ya le he dicho, en esta iglesia, pues yo no tengo salario en esta iglesia. Ah, entonces, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo sus hijos van a escuelas privadas? ¿Y cómo es? Pues el Señor me ha dado gracia. Ha obrado en una manera milagrosa una y otra vez. Ha ayudado a que yo administre lo que el Señor me ha dado de una manera eficiente, me ha dado sabiduría, me ha dado inteligencia, etcétera, etcétera. Y me ha enseñado a vivir cada vez más dependiente de Él. Esa es la manera que el Señor quiere que vivamos. En la traducción viviente, 1 de Pedro 4:10 dice así, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes, a todos los hijos de Dios. Úsenlos bien. ¿Para qué? Para servirse los unos a los otros. Y aquí, mis hermanos, les digo, hay hermanos que se atascan con sus familiares. Y yo les digo, bien claro, el Señor ya me mostró algo, pero como el hermano no viene a pedir consejería y a pedir, pues yo no les digo nada, pero nomás estoy orando. Yo, ay Señor, ayúdalo, ayúdala. Se atascan.
Y se quedan ahí clavados en que no, voy a empezar a servir cuando ya tenga estos salvos. No, hay gente que el Señor dice, ya déjalo. Como el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué hizo el padre? Pues lo dejó. Hasta le dio parte de su herencia, sabiendo que la iba a malgastar. El Señor nos deja a nuestras propias decisiones, ¿verdad? Y ahí van haciendo. Pero a mí me tienen que ver sirviendo a Dios. En la casa, claro, como principal ministerio. Pero bueno, entonces ya tengo tiempo. Ya no necesito trabajar, no sé, ya tengo esto, mi esposo lo atrae o mi esposa ya puede empezar a ayudar. Pues pónganse a orar, quizás Dios le está mostrando que en la iglesia hay que hacer algo. ¿Usted piensa que en la iglesia no hay que hacer nada? Bueno, está confundido. Ese no es el evangelio. En serio se lo digo, con todo el amor que Cristo me pone aquí, ¿verdad? Si en la iglesia pasa grandes periodos en que su excusa es, no, es que mi ministerio está en la familia. Y pasa, no sé cuánto, Dios sabe, yo no sé. Pueden ser años. He visto hermanos que años. Y siempre es, no, yo en mi casa tengo mi ministerio principal. Sí, pero ¿usted piensa que Dios le va a dar dones tan escasos a usted para que no tenga la chance de servir aquí en la iglesia? ¿Durante años? ¿Usted piensa que Dios es codo? Que es agarrado a sus dones. Está diciéndolo, prácticamente lo están diciendo. No tienen temor de Dios, mis hermanos, cuando hablan de esa manera. Yo temo a veces, digo, ay Señor, perdóname, ay es que, híjole, preparé así, preparé asado, yo quería hacer esto, ay Señor, esto y lo otro. Ay, le tenía que hablar otra palabra al hermano y no sé qué. Y siempre estoy con el temor de Dios, de querer agradarlo más y más. Pero los hermanos andan tratando de hacer el mínimo esfuerzo posible. Miren, ni siquiera a las empresas del seculares le gusta ese tipo de empleados. A ver, patrones, no sé cuántos patrones, o si sería patrón, ¿cuántos le gustan los empleados que hacen lo mínimo básico? A nadie. Todos los patrones tenemos esa manía de decir, nos gustan los que dan la milla extra, citando la Biblia. Y eso es lo que dicen todos los patrones, los que se esfuerzan más. Y la Biblia dice, esfuérzate como para el Señor. Imagínese estar años diciendo que no voy a servir porque tengo mi ministerio en la casa y Dios, como diciendo, híjole, este hijo. Entonces empieza el Señor a ajustar, ¿verdad? Hace chic, 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 chic. Y ese ajuste, esa disciplina, ¿duele o no duele? Hebreos capítulo 12, vaya y búsquelo, duele. ¿Por qué? ¿Por qué duele? ¿Porque Dios nos gusta vernos sufrir? No. Ningún padre le gusta ver sufrir a su hijo, pero para llamarnos la atención duele, para que despertemos de nuestra letargía. Cualquier cosa que quieras hacer, cualquier cosa, lo que sea, si lo haces para ti mismo, no sirve para nada, significa. No tiene fruto, ningún fruto. Pero si lo haces para bendición del prójimo, entonces comienza a hacerse en tu vida la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Imagínese si José hubiese basado su vida para él. No, ahora me voy a vengar, como las películas o las telenovelas. Y mis hermanos van a saber quién soy. Me voy a levantar. Y cuando se le viene la esposa de Potifar, pues esta es la oportunidad. Ahora después mato a Potifar. Me quedo con su esposa y con sus posesiones y de ahí con ese poder que tengo voy a ir a buscar a Canaán, a mis hermanos y los voy a acribillar. ¿Se imagina? ¿Qué bendición hay ahí en esa vida? Comencemos a hacer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En todo en esta vida, mis hermanos, Dios lo crea de esta misma manera. No es que esto inventamos el hilo negro los cristianos. Como Dios es el autor de la vida, y Él creó el diseño de la vida, también cómo relacionarnos entre las personas. Aún para los incrédulos, este principio es válido, mis hermanos. Aplica. La familia misma, ¿cómo la hizo el Señor? ¿Cómo la diseñó el Señor? Para que un hombre y una mujer se unieran. ¿Para qué? Para que mutuamente se sacrificaran por ellos. Que el hombre vea por su mujer y que la mujer vea por su marido.
Es el diseño de Dios. Y después tienen hijos. ¿Y ahora qué? Todo va para los hijos. Están pensando nomás en cómo los hijos les vaya mejor que a mí. No encuentro ningún padre que quiera, no, que a mi hijo le vaya peor. Todos quieren que les vaya mejor. Es de la naturaleza. O sea, la vida misma significa, fue creada en ese diseño de que mi vida tiene que ser para el otro. Mi trabajo, mi sacrificio, mi tiempo tiene que ser dedicada al otro. Y así hay una bendición en el matrimonio, en la familia y en todos los aspectos de la vida. Dios así lo creó. No es que el cristiano, ellos viven de una manera y nosotros, Dios, tenemos que vivir de otra porque somos cristianos. No, es para todos igual, mis hermanos. No más que ellos no la aplican bien. No les alcanza con la conciencia ya en este mundo oscuro. Pero nosotros tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo con nosotros y aplicarlo de una manera mejor que ellos. ¿Cómo no será mayor el compromiso para nosotros, mis hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo no va a ser mayor si hemos recibido la vida eterna? Tenemos al Espíritu morando en nuestro corazón. ¿Se le hace poco? ¿Se le hace poco? Ay, no, es que el Señor conmigo, no, a mí me dio muy pocos dones. Yo no puedo con esto. Yo estoy enfermo. Yo no sé qué esto. Y yo no tengo tiempo. Bueno, entonces el Señor hace los ajustes para que tenga tiempo, ¿verdad? Me quedo sin trabajo. Empieza a ajustar aquí, empieza a ajustar allá. El Señor sabe, Él es perfecto en todo eso. Nos conoce bien. Por eso la consigna no solo es para el cristiano, congregarse entre los hermanos de fe. Eso es apenas lo básico, apenas el comienzo. Es comenzar a practicar el amor de Dios en los imperfectos hermanos cristianos de una misma congregación. Eso es la consigna final. Primera de Juan 4:21 en la traducción viviente dice, y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Más claro, ni el agua. Y aquí entra la consigna. Proverbios 27:17, seguimos en la traducción viviente. La consigna de Dios en Proverbios 27:17, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con un amigo. O sea, Él quiere que nos congreguemos justamente para que nos afilemos en nuestras imperfecciones. En este practicar el amor de Dios que mora en mí, con los hermanos de la misma congregación. ¿Qué significa Proverbios 27:17? Que va a haber fricciones cuando me congregue. No hay iglesia perfecta en ese sentido. Habrá fricciones y esa es una advertencia que el Señor nos da aquí en Proverbios. Pero también dice que la bendición vendrá de estas fricciones. Y eso es el bueno de la palabra de Dios. De estos roces, de estos golpes, de estas ofensas, de estos malos tratos y malos entendidos, van a venir ¿qué? Las bendiciones de Dios. Porque Dios ahí sí obra. Dios no solo obra, Dios es grande, ¿verdad? Pero no es grande porque solamente trae bendición de lo bueno, mis hermanos, sino es grande porque Él trae bendición de lo malo también. Recordemos la historia de vuelta de José y sus hermanos, ¿verdad? Todo lo malo que le hicieron los hermanos. Vender a tu hermano, ¿por qué? Por envidia, como esclavo, sabiendo que iba a sufrir de lo lindo. Y por ahí lo más probable, los esclavos en esa época morían muy fácil. Muy fácil. Prácticamente le sentenciaron a muerte. Y aún así, él llegó confiando en Dios. ¿Sabe cómo sabemos que él confiaba en Dios? Porque dice la palabra que él oraba. Y dice que él se mostraba siempre íntegro. Tan es así, con la esposa de Potifar, ¿cómo se portó? Íntegro. Podía haber transado. Ni modo, eso es lo que quiere el Señor, parece. Pero dijo, no. Sabiendo que ese rechazo le iba a causar problemas, ¿sí o no? Claro que le iba a causar problemas. Pero él eligió, ¿qué? Obedecer a Dios. Después de eso, en la cárcel,
Dios lo bendijo. Y yo creo que ya cuando pasó el tema de ¿se acuerda de los 2 sueños que tuvo con el panadero y el maestro de copas? Que después el maestro de copas lo manda a llamar. Yo creo que ahí dijo al Señor, no, pues ya supe para dónde va esto. José, ¿no? Y ya cuando le revela los sueños a Faraón dice, no, pues ya, vamos a prepararnos. ¿Quién mejor que tú, verdad? ¿Quién armó todo esto? Dios, su plan. Pero ¿quién obedeció confiando en Dios? José. Lo segundo va atado a lo primero, mis hermanos. No, ay, Dios hace todo. Señor, haz esto, haz lo otro. Ay, convierte a mi esposo, convierte a mi hijo, convierte al otro. Pero yo no hago nada. ¿Qué ven en mí? Pues nada. Génesis 50:20. Ahí está esa palabra, traducción viviente. Ustedes se propusieron hacerme mal, le dice José a sus hermanos. Pero Dios dispuso todo para bien. Ahí está, el Dios poderoso es poderoso porque cambia también lo malo y lo transforma en bueno. Él me puso este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. José entendió el plan divino de Dios. Y eso implicara que él iba a sufrir, que él iba a padecer. Pero igual así que dijo José, aquí estoy, Señor, me la juego por ti, porque yo sé que tú eres un Dios bueno y quieres lo mejor para mí. ¿Conoces a este Dios de José? ¿Lo conoces? Romanos 8:28, ¿qué dice? Todos conocemos, en Dios habla hoy, dice Romanos 8:28, sabemos, subraye eso, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Los que lo amamos somos todos los hijos de Dios, los que seguimos la guía del Espíritu Santo. Y Él dice bien claro acá, si Dios te llamó con un propósito de amar a tu prójimo, comenzando por la familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus padres, bueno, también a tu familia espiritual, a tus hermanos en la congregación, a ese fierro que necesita afilarse, que necesita, sirviéndoles como servirías a Jesús mismo. Y te dio esos dones y talentos para poder llevar a cabo esas tareas de manera eficiente. ¿Y todavía no lo estás haciendo? ¿Qué estamos esperando, amados? A que Dios se nos aparezca y nos diga, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y te mando que hagas lo que dice ahí el hermano Mario, tu pastor. ¿Por qué no lo haces, mi estimadísimo hijo desobediente? ¿Verdad que no? ¿Hace falta llegar a esas circunstancias? ¿Qué estamos esperando? Este es el propósito que tiene para Dios, para con todos sus hijos, hermanos. Y lo hemos leído en su palabra. Terminamos con Mateo 25, la parábola de los talentos. Claro, aquí está la enseñanza, ¿verdad? Completa. Parábola de los talentos, Mateo 25, 14 y 15. ¿Qué dice? Reina Valera. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A todos les dio de manera que diferente, significa distinta, pero a todos les dio, ¿sí o no? A todos les dio de manera diferente. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que yo. Él sabe mejor que yo. ¿Por qué habrá dado los dones de una manera así tan variada y diferente entre sus hijos? Es la pregunta. Mire, los diferentes dones recibidos como hijos de Dios, recibir diferentes dones cada quien,
en diferentes magnitudes, en diferentes intensidades y colores, vamos a ponerlo de manera metafórica o poética. ¿Qué hace? Nos protegen de las comparaciones, mis hermanos. Eso es importante. Si todos tuviéramos el mismo don, competiríamos por un mismo lugar. ¿Sí entiende? En ver mejor, en predicar mejor, en enseñar mejor, en alabar mejor, en cantar mejor, en tocar un instrumento mejor, en limpiar mejor. Yo qué sé. Todos con un mismo don sería una pura competencia. Pero Dios creó el cuerpo, la iglesia, como un cuerpo diverso en propósito cada parte, para que dejáramos de compararnos. ¿Cómo una mano se va a comparar con el ojo, o la oreja con el pelo, o el pelo con el pie? ¿Sí me entiende? No hay manera de comparación. Y que no empiecen las envidias, para que dejáramos de compararnos entre nosotros y comenzáramos a reconocer cuánto nos necesitamos uno de los otros. Amén. Eso es, reconocer cuánto nos necesitamos unos de los otros. En Romanos 12, haga una marca ahí en Mateo 25. Romanos 12:4 dice: porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Entiéndanlo. No podemos compararnos, significa. Y eso es bueno porque tendemos ¿a qué? A compararnos, y en la comparación está ¿qué cosa? La envidia, la codicia de tener lo ajeno. ¿Y cómo vamos a ayudar a uno si lo envidiamos y codiciamos lo que ellos tienen? Es imposible, mis hermanos. No parte de, lo quiero ayudar, pero si él tiene. También es importante aclarar que en el reino de Dios no siempre mucho o más de algo es mejor o más importante. Entiéndalo. Es que siempre lo vemos a través de nuestros ojos que aprendimos aquí en el mundo. En el reino de Dios no es mucho o más o lo mejor o lo más importante. Los pequeños dones pueden tener un gran propósito. No subestimemos los dones que Dios ha puesto en gente, en hermanos, que no parecen impresionantes, pero que tienen una función de ser. El cielo, mis hermanos, puede usar un don discreto, un espíritu apacible, una palabra sabia, una mano fiel. Muchas veces, mis hermanos, y nadie lo ve. Romanos 12:6. Así que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémosla. No se trata de ver qué dones y cuánto tenemos de dones, o somos muy dotados de dones, sino de usarlos. Amén. Recuerda siempre de dónde provienen esos dones. ¿De dónde provienen? De Dios. Así que no podemos menospreciar. No, pues a mí me dio poco. Híjole. No saben lo que se está metiendo. El Señor va a tratar eso, claro. Si usted piensa que Dios le dio poco, pues háblele. Señor, es que yo no te sirvo porque me has dado muy poco. Bueno, háblele. Ya le voy a decir cómo. Ya después me dice cómo le fue, ¿verdad? Vamos a cerrar. Volvamos a Mateo 25 para cerrar el mensaje. Mateo 25:16. Reina Valera estábamos, ¿verdad? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, pues sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, el que pensó: poco recibí, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuánto le entregó al Señor este siervo? Por lo que recibió 1 talento, ¿verdad? Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, tremendas palabras, ¿verdad? Siervo inútil, o sea, que no sirve, que no aplica útilmente lo que se le fue dado. Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando habla del lloro y el crujir de dientes se refiere al infierno, mis hermanos. O sea, los teólogos así lo han definido, los que han estudiado mucho lo definen de esa manera. O sea, ¿se da cuenta que con el Señor no se juega? Al siervo inútil, que no usó sus dones y talentos para bendecir a sus hermanos, el Señor no tuvo ninguna duda de ponerlos fuera. Los que persistieron en esa forma de pensar, a pesar de que el Señor les dice, por ejemplo, hoy les está hablando como me habló a mí. Porque en el reino de Dios, ¿sabe qué va a haber? Servidores. Va a haber servidores. No perfectos. De ninguna manera, porque eso no lo pidió el Señor. A nadie de los que pusieron sus dones y talentos a trabajar, Dios les reclamó: qué poca ganancia. ¿Vieron en la parábola? Cuando les trajo, le dijo: oye, ¿y por qué no trajiste otros más? O al de 2, oye, tú podrías haber traído más, ¿no? Te di menos para que te esfuerces más. No, no les dijo nada. ¿Qué les dijo? Lo mismo. No les reclamó cuánta ganancia o si menos o más. Al contrario, con el siervo inútil, que por lo menos les dice: hubieses puesto esto, ¿que en dónde? En el banco para que me dé intereses. ¿Y cuánto pagan los intereses? No pagan el doble, pagan anual ¿el qué? ¿El 7% ahora? Póngale. Es un poquito. O sea, no tiene que ver con la magnitud de la ganancia, del resultado. ¿Sí me entiende? De haber puesto eso, sino de ponerse a trabajar, mis hermanos. No se trata de los resultados, repito, de cuántas ganancias brindamos para el reino de Dios, sino del corazón. Un corazón dispuesto a servir, entregado a Cristo, como leímos, en donde basamos nuestro ministerio primeramente en la familia, pero ahí no se atora, ahí no se estanca, mis hermanos. Si usted está estancado ahí, pídale al Señor y el Señor le dará con abundancia, dice la palabra. Pídaselo. En los que hemos entendido y puesto en práctica que es mejor buscar el reino de Dios y su justicia primero, el Señor nos va a decir claramente aquel día: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Conclusión, ¿en qué grupo estás? Concluimos, tu don, tu talento, no se trata solo de lo que puedas hacer o el resultado que puedas generar, sino de a quién puede Dios alcanzar, bendecir, transformar, fortalecer y servir a través de ti. Eso se trata los dones y talentos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Señor, te damos gracias por esta palabra que has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos que no caigan en oídos que no quieren oír y en ojos que no quieren ver. Humíllanos, Señor, y aceptamos
tu trato, porque tu trato siempre es para bien nuestro, mi Dios. Señor, fortalécenos. Y al que piense que no tiene dones, que se lo pida al Señor, a ti, mi Dios, al Dios de toda gracia, al Dios de luz, al Dios dador de todo lo bueno que cae del cielo. Y tú se lo darás de manera abundante, dice tu palabra. Nosotros confiamos en tu palabra. Por eso hemos venido hoy aquí, Señor, a rectificar cualquier verdad, cualquier mentira que yo pensaba que era verdad. A rectificar el camino desviado que quizás yo tenía, mi Dios, para enderezarlos en tu verdad, para aceptar tu vida eterna, esa seguridad de esa relación íntima y profunda que tengo contigo, Señor, mi Dios. Señor, ayúdanos a poder ser siervos fieles y útiles a tu obra, a poder alcanzar a almas en nuestras familias, en todo lugar que tú nos mandes, Señor, a bendecirlas con tu palabra, a fortalecerlos y a edificarlos en tu verdad, Señor, y a servirlos a través de los dones que no hemos recibido de ti, del Dios único y vivo, del Dios verdadero, del Dios que es Padre nuestro, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Gracias. Que el Señor nos...